Para mí, la historia de José es mi historia favorita de la palabra. A mí es mi favorita. Y yo quiero hablar de eso porque el Señor me ha enseñado tantas cosas hermosas que nosotros podemos extraer para bendición. Porque yo creo que hay un José en cada una de nosotras. Hay un José, hay una promesa, hay muchas promesas que Dios quiere cumplir en nosotras. Así que es difícil creer. Muchas veces es difícil creer que algo hermoso va a pasar cuando las dificultades han estado muy fuertes en nuestras vidas. Mire, el mensaje de hoy es algo grande viene. Así le puse hoy. Algo grande viene. Amén. Pero a veces es difícil decir, o podemos decir, algo grande viene y por dentro, algo grande viene, ¿verdad? O sea, lo podemos decir, algo grande viene, pero ¿realmente creemos que algo grande viene? ¿Sí? Y hay que creerlo. Pero muchas veces las circunstancias no se sienten como que algo grande viene y Dios lo va a permitir. Dios va a permitir muchas veces que las circunstancias no parezca que algo grande viene, pero sí va a venir. Y muchas circunstancias que vienen a nuestra vida, nosotras no las planeamos. Hay cosas que sí nos pasan en consecuencia de nuestros errores, ¿verdad? Hay cosas que nos pasan porque nos equivocamos, porque la regamos, porque desobedecimos. Pero hay circunstancias, mujer, que tú vas a enfrentar, que tú no hiciste absolutamente nada malo y entraste a una etapa difícil. Hay mujeres que no querían divorciarse y se divorciaron. Hay mujeres que no querían enviudar y enviudaron. Hay mujeres que tal vez están en una situación que no pidieron estar y sucedió. Hay mujeres que perdieron amistades que no querían perder. Hay mujeres que perdieron empleos que no querían perder, ¿verdad? Y tú dices, yo di lo mejor de mí, ¿por qué fracasé? ¿Por qué las cosas sucedieron de esa manera? Y José vivió eso. José tenía la vida perfecta. José empezó muy bien. José era un joven y todavía que era joven, era guapo y aparte era el favorito de su papá. Jacob tenía 12 hijos y José era su hijo favorito. José tenía la vida que todo jovencito desearía tener. Él, aunque era casi el menor de sus hermanos, su papá lo puso a vigilar a todos sus hermanos. Jacob le enseñó a José todo lo que sabía de agricultura, de ganadería. José administraba todo lo que su padre le decía. José era un hijo obediente y era tan amado por su papá que abiertamente Jacob decía que él era su hijo favorito hacia los 4 vientos, y José se creía mucho, se sentía muy amado, estaba muy contento, se creía tanto que él empezó a tener sueños proféticos, sueños de Dios, donde él estaba parado y dice en la Biblia que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante él, y todavía tenía el descaro de platicarlo, ¿verdad? Tenía el descaro, el cinismo de compartirlo, así como que déjenme les platico a mis hermanos que no son nada envidiosos. Y le platicaba a sus hermanos, ¿qué creen? Soñé que casualmente somos 12. Bueno, yo estaba así en persona, hay 11 estrellas, quién sabe qué representarán, ¿verdad? Esas 11 estrellas, pero se inclinaban ante mí. Y los hermanos enfurecidos, por supuesto que sabían a qué se refería, ¿verdad? Decía, vamos, o sea, tú estás diciendo que tú vas a ser Señor sobre nosotros. Y hasta el mismo Jacob lo reprendió. Lo veían como alguien desubicado, como alguien que tiene pájaros en la cabeza. Y este muchacho, bueno, yo lo puse a cargo, pero ya quiere que todos nos inclinemos ante él. Pero esos sueños eran reales. Esos sueños no eran soberbios, no eran orgullosos. Eran sueños que Dios puso en él porque su destino ya estaba escrito. Y estaba ese destino tan escrito en la vida de José que Jacob sintió en su corazón hacerle una túnica de colores. Dice en la Biblia, en Génesis 37:3, dice así: llamaba Israel
a José, que dice, más que a todos. No, todavía no lo he puesto. Génesis 37:3. ¿Lo tienen? Ahí está. Aquí dice Israel, pero Israel se refiere a Jacob. Dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Yo quiero que usted sepa que esa túnica en el texto hebreo, el original es Ketonet Pasim. Ketonet Pasim, esa es la palabra. Y ese tipo de túnica de colores era una túnica muy específica, no era cualquier túnica. Era una túnica larga hasta los tobillos y las mangas eran largas. No era una túnica común, no era ropa para trabajar. Normalmente los hebreos utilizaban una túnica corta, sin mangas, o sea, era como un chaleco, me imagino, un tipo de chaleco, y todos los hijos de Jacob tenían ese tipo de túnica, era la túnica normal para trabajar. Pero José no usaba esa túnica. Esta túnica era larga, con mangas largas. Este tipo de túnica representaba estatus. Este manto que su padre le hizo no era necesariamente tan multicolor, así lo interpretaron en la palabra, pero realmente tenía calidad. Era una túnica con diseño, con distinción. Muchos expertos creen que estaba bordada. La túnica tenía una tela fina, muy costosa, y posiblemente era blanca con ciertos detalles de colores. Dice, también se cree que era una túnica de herencia y autoridad. ¿Qué significa? Que esa túnica representaba un favor especial del Padre. Tú tienes una túnica con favor especial del Padre Celestial. Todas portamos una túnica de favor especial del Padre. Así que ponte tu túnica porque el Señor te la dio. Así dice, favor especial del Padre. También esta túnica que portaba José es derecho al liderazgo. También era una señal de primogenitura simbólica. O sea, que José, aunque no era el mayor, Jacob o Israel está diciendo, aunque él es el hijo número 11, para mí él es el primogénito, él es el líder, él es el que gobierna aquí sobre los demás. Así que por eso los hermanos estaban furiosísimos, porque realmente sobre de ellos gobernaba un jovencito que claramente pues su padre lo amaba y lo favorecía. José era el hijo elegido por su padre, aunque no fuera el primogénito. Así que José aparentemente tenía la vida perfecta, ¿verdad? Tenía la vida resuelta. Él nació para gobernar, su padre se lo dijo. Estaba escrito en su destino y parecía que así iba a ser. No había por qué haber problemas. José no tenía por qué enfrentar ningún tipo de dificultad. Ya estaba escrito desde pequeño, tú vas a gobernar, ya tienes la túnica, ya estás por encima de tus hermanos, ya está. Pero no, todavía no empezaba el proceso de José. Aquí empezamos a ver que José empezó a tener una vida difícil. Las cosas se empezaron a complicar en la vida de José. La perfección dejó de existir y empezaron los procesos, empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque los hermanos se tomaron muy en serio esto, y la verdad es que tuvieron emociones muy feas hacia José, al punto de que desearon asesinarlo. Así literal, dijeron, vamos a matar a este muchacho. Y gracias a Dios que el Señor tiene control de todo, el hermano mayor, Rubén, dijo, no lo vamos a matar, mejor echémoslo al pozo. Y lo echaron al pozo, y pensó Rubén, más tarde, cuando ya todos se vayan, yo voy por el muchacho y se lo regreso a mi padre. Rubén era más o menos un buen hermano mayor, ¿verdad? Que dijo, pues que se quiebra un brazo, lo que sea, ahorita lo rescato y se lo devuelvo a mi padre.
Pero Judá, otro hermano, vio unos madianitas, dijo, ¿y por qué no lo vendemos? Qué lindo, ¿verdad? Qué compasivo. Que dijo, no lo matemos, lo vendemos como esclavo. Y José, el hijo amado de su padre, fue vendido como esclavo. José no pidió eso. Y les aseguro que no hizo, por más presumido que haya sido, no merecía ese trato, ¿verdad? Pero Dios lo permitió. Fue un proceso que José tuvo que pasar. Los hermanos de José tuvieron un corazón endurecido, tan endurecido que no midieron consecuencias. Y muchas veces tú te puedes hallar con corazones endurecidos que no miden consecuencias. Y tal vez hay mujeres que han enfrentado eso, maridos endurecidos, maridos que ya no te amaron, hijos que ya no te amaron, padres que ya no te amaron, ¿verdad? A veces tú no puedes escoger las decisiones de otras personas. Y aquí dice en la Biblia que los hermanos de José endurecieron tanto el corazón que no se tentaron y no midieron consecuencias de vender a un hermano y de mentirle al patriarca Jacob y decirle, tu hijo se lo comió una bestia, y agarraron la túnica real de colores y la llenaron de sangre y tuvieron que mentir para explicar la ausencia de José. Y esto es tan triste, pero Dios tenía planes gloriosos para José. Dios tenía planes hermosos para José. Aquí empieza el proceso de él. Aquí empieza la verdadera historia de la cual vamos a extraer riqueza, porque aunque José ya tenía un mandato de autoridad, aunque José ya tenía ahora sí que un manto, aunque ya tenía el favor de su padre, aunque su destino estaba escrito por el Señor, sus hermanos no lo veían así. Sabían que José tenía la capacidad de ser Señor sobre de ellos, sabían que José tenía el favor, pero aún así ellos se sentían con el derecho de arrebatarle su destino, porque lo veían chiquito, porque entre todos pues aprovecharon, ¿verdad? Y creían que podían quitarle el destino a José. Pero José no pidió eso. José no pidió ese destino, no pidió ese desenlace. Así que yo quiero decirte, vamos a vivir todas a veces cosas que no pedimos vivir. Tal vez tú estás ahorita en un momento que tú no pediste. A lo mejor algo te pasó que si tú pudieras decirle a Dios, pasa de mí esta copa, lo harías, ¿verdad? Hay gente que dice, ojalá ese día no hubiera tenido tal accidente. Ojalá ese día yo no hubiera agarrado ese automóvil, ojalá ese día yo no hubiera salido, ojalá ese día mi esposo y yo no hubiéramos ido a tal lugar, porque ese día nos pasó la tragedia que marcó nuestras vidas. Los hijos de Dios vivimos a veces cosas así. Dice en su palabra que el justo muchas penas puede vivir, pero de todas el Señor les librará. Amén. Muchas son las aflicciones del justo, muchas son, pero de todas te librará el Señor, ¿verdad? Amén. Y esa es nuestra esperanza, que el Señor nos va a ayudar en cada aflicción. Y José, créame que vivió una aflicción terrible, pero este tipo de historia nos enseña que usted no está sola, tú no estás sola, mujer. Y cuando te sientas sola y sientes que eres la única que ha sufrido, cuando miras a tu alrededor, ves que cada una tiene su historia, que cada una está esforzándose por sobrevivir a lo que tuvo que enfrentar, pero sabes que Dios está con nosotras y al final de cuentas Dios va a hacer de nosotras un testimonio vivo de su fidelidad. Amén, así es. No estás sola. Estás viviendo algo que héroes de la fe vivieron. Y gracias a Dios por su palabra, porque nos deja ejemplos de historias de personas, historias maravillosas, para darnos cuenta que en Dios siempre hay mucho más que esperanza. A veces decimos, ya no quiero que Dios me restaure tanto, ahora sí que con que supere esta tristeza.
Ya con eso me conformo. Ya me conformo con que salga a modo supervivencia, ya con eso, con que Dios me quite la tristeza que tiene, que no me restituya, con que se me quite el dolor, con que se me quite la depresión, con que pueda más o menos reírme de vez en cuando, ya con eso me conformo. Pero ¿sabes que Dios no te quiere dar poquita felicidad? Dios no quiere darte poquita restauración. Dios no se va a conformar con quitarte poquita tristeza. Dios quiere restaurarte al doble o más de lo que tú tenías. El Señor quiere hacer cosas grandes. Dios no restaura medias. Dios no restaura poquito. Dios restaura mucho más de lo que tú puedes imaginar, mucho más de lo que tú puedes soñar. Él añade, porque esa es su naturaleza. José fue vendido, fue llevado a casa de Potifar, se hizo mayordomo. ¿Por qué? Porque si se fijan que el destino de José estaba tan en él, que donde quiera que José iba, cada lugar donde él estaba era bendecido. Y donde José iba, la gente lo ponía a cargo, porque era un chico brillante, responsable, criado con sabiduría para hacer cosas grandes, para administrar lugares importantes, para ganarse el favor de personas importantes. Así que José, lugar que pisaba, lugar que el dueño de esa propiedad lo favorecía, se ganaba el favor de la gente porque era inteligente, porque sabía tratar a las personas, sabía administrarse. Así que Dios le dio un favor especial a José. Fue llevado a casa de Potifar, se hizo mayordomo porque Potifar lo favoreció. Después fue acusado por la esposa de Potifar falsamente, fue llevado a la cárcel. Y en la cárcel ahí también se hizo mayordomo de la cárcel, porque el dueño de la cárcel dijo: este chico es brillante, a él le voy a confiar, cuando no esté yo, José va a estar a cargo, le voy a dar las llaves, él va aquí a administrarme. Y de mayordomo pasó a profeta. ¿Por qué? Porque él subió de nivel. En la cárcel se empezaron a agudizar sus dones proféticos de interpretación de sueños, y José comenzó a interpretar sueños proféticos, empezó a darle interpretación a los sueños de las personas. Así que de hijo pasó a mayordomo, y de esclavo pasó a mayordomo, y luego de mayordomo pasó a profeta dentro de la cárcel, y de estar en la cárcel, a su tiempo, cuando Dios quiso que saliera, pasó a gobernante. Y cuando fue mano derecha de Faraón, también fue un consejero profético. Dice en la Biblia que él tenía una copa de plata, y esta copa de plata era dada a personas que predecían el futuro. José era alguien que predecía el futuro porque interpretó los sueños de Faraón. A él lo veían casi como un semidios. A él lo veían como el hombre lleno del Espíritu Santo. Le dijo Faraón: después de mí, tú eres el que manda. El único que va a estar arriba de ti soy yo, le dijo Faraón a José. Así que después de este proceso, José no nada más se quedó como un gobernante, pasó a ser salvador de su propia familia, de sus hermanos. Cuando los hermanos fueron a José, ellos no lo reconocían. Él sí reconocía a sus hermanos, pero los hermanos no le reconocían a él porque estaba vestido como egipcio, porque ya habían pasado muchos años, porque José ya tenía 30 años, ya era un adulto. Los hermanos permanecieron iguales, pero la transformación fue en José. Y yo profetizo sobre tu vida que las personas te van a ver diferente, que van a pasar los años y la gente va a ver la gloria de Dios en ti, y te van a decir: vaya que los sueños que tú me decías se cumplieron en ti. Y podemos decir como en el Salmo 126: grandes cosas ha hecho el Señor contigo. En el nombre de Jesús, la gente no te va a reconocer de lo que Dios va a hacer en tu vida. Tú tienes que creerlo. A lo mejor tú los vas a ver iguales, pero ellos a ti no te van a reconocer. Eso es gloria, eso es restitución, eso es restauración. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotras. Que cuando nos conocieron, cuando estabas pasando la prueba más grande en tu vida y pasaron los años y Dios te restauró, te digan: wow, te ves tan bien.
te ves tan bien, el Señor de verdad que te ha restaurado, de verdad que el Señor ha sido bueno contigo, no te reconocía, te ves increíble, te ves bendecida, te ves favorecida, se nota que el Señor ha sido muy bueno contigo. Eso te va a pasar, eso nos va a pasar, porque el Señor es bueno, porque el Señor no restaura medias, porque el Señor no hace cosas sencillas, el Señor hace cosas grandes. Y de hecho, la existencia de José está comprobada aún en hallazgos históricos. Hace poco yo estaba leyendo en el internet que se encontró que hubo una persona amando que no era de la línea de Faraón. Se cree que esta persona era un segundo de Faraón y que estuvo gobernando cuando vinieron muchas como problemas tipo inundaciones en Egipto. Eso leí, que hubo tiempos, yo creo que fueron los 7 años de hambre, ¿verdad? Los 7 años en que se vino la crisis económica de hambre, con que José predijo, y 7 años antes estuvo él guardando la comida. Pero a mí me impresionó porque ya los historiadores hallaron en la historia una persona que estuvo a mando de Egipto, que no venía de la línea faraónica. Ese era José, y que estuvo precisamente en un tiempo histórico donde Egipto vivió inundaciones y pérdidas de ganado y de recursos. Así que aún la historia comprueba que hubo un hombre brillante como José. Y quisiera que viéramos Génesis 50 del 19 al 22. Y está hermoso este versículo, también quisiera reflexionar en él. Dice: y le respondió José a sus hermanos: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros que dice, pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, que dice, no tengan miedo, yo los sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Yo quiero decirte que la restauración al estilo de Dios no es como la del hombre, porque nosotros cuando pedimos perdón o pagamos deudas, pagamos la cantidad exacta. Si usted pide 100 pesos, usted paga 100 pesos. Y así somos. Cuando nosotros ofendemos, pedimos perdón por la ofensa que pedimos, y es que somos responsables de nuestros actos, ¿verdad? Pero Dios hace mucho más, porque no porque Dios te deba algo, lo hace porque cuando Él permite que el enemigo toque tu vida, porque el enemigo no nos toca sin permiso de Dios. Y si Dios le dio permiso es porque sabe que tú lo vas a soportar. Y si sabe que tú lo vas a soportar es porque el Señor, después de ese peso de prueba, el Señor va a añadir un mayor y eterno peso de gloria sobre ti. Tienes que creerlo, digo, lo creo. Dios lo va a hacer. El Señor va a añadir un mayor y eterno peso de gloria. El Señor me va a restaurar. El Señor va a hacer cosas grandes conmigo. Todo lo que el Señor permite, Él promete una retribución de lo que Él permite que te sea robado. Y lo vamos a ver aquí, está comprobado. Isaías 61:7 dice aquí: en lugar de vuestra doble confusión, que dice doble confusión, y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán, que dice, doble honra, y tendrán perpetuo gozo. ¿Qué significa? Que doble confusión, el Señor va a darte doble honra, y aparte te va a gustar, te vas a alegrar, porque hay gente bendecida que no es feliz. Hay gente bendecida que no es feliz, pero el Señor no nada más te va a bendecir con lo doble, te va a dar perpetuo gozo. Y el gozo viene del Espíritu. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. Qué importante es tener gozo. Y sabes que el gozo no depende de las circunstancias. El gozo depende de qué tanto tú le rindes a Él tu corazón y dejas que el Señor te alegre y te llene de su gozo, aunque por fuera
no estén las cosas como tú quisieras. Cuando eres llena del Espíritu Santo, viene gozo. Yo he visto gente reírse cuando está llena del gozo de Dios, cuando está llena del Espíritu Santo. Yo he visto niños llenos del Espíritu Santo que se empiezan a reír y a reír, gente que se empieza a alegrar porque es la llenura del Espíritu Santo. Por eso decía el apóstol Pablo: no se embriaguen con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Porque la llenura del Espíritu te trae gozo, gozo, gozo en el tiempo de tribulación. Así que Dios promete que si hubo doble confusión, como dice en Isaías, sufrimiento, deshonra, entonces también venga doble honra y gozo perpetuo y permanente. Esa es una promesa. Y las promesas de Dios se pelean y las promesas de Dios se piden en oración, pero no siempre viene de inmediato, no siempre viene luego. A José no le vino de inmediato la restauración, y a nosotros también puede ser que no venga de inmediato, pero eso no significa que no lo va a hacer el Señor. Eso no significa que Dios no lo va a hacer. Lo que pasa es que queremos todo rápido. Bueno, yo sí soy así, yo sí quiero todo rápido. Me gusta que Dios me conteste rápido, pero no siempre lo hace. ¿Por qué? Porque el Señor me está procesando, nos está procesando. Él quiere que aprendas a creerle, aunque tus ojos no vean nada. El Señor quiere ejercitar tu fe para que tú puedas soportar las promesas, las bendiciones, porque las bendiciones también tienen un peso. Las bendiciones también, si tú las recibes antes de tiempo, te pueden perjudicar. Si recibimos bendiciones de Dios y no estamos listas, también nos puede perjudicar. Observemos la vida de José, la de Job, la del rey David, la de Ruth, héroes de la fe y muchos más personajes. ¿Y cuándo hemos visto que estas personas quedaron sin recompensa? ¿Cuándo lo vimos? Nunca. El Señor es fiel para recompensar cada una de las situaciones injustas que vivimos. Eso sí, usted tiene que poner de su parte. Diga: yo voy a poner de mi parte, porque hay una parte nuestra. Hay una parte nuestra. ¿Cuál es? Lo primero es que tenemos que reclamar esas promesas en oración. Las identificamos en su palabra, las anotamos, las identificamos y decimos: Señor, esto lo voy a pelear. La doble honra, muy bien, la voy a pelear en oración. Lo recuerdas, lo anotas en tu tiempo de oración, lo peleas, le pides al Señor delante de su presencia que te restituya tu vida. Pero también tenemos que perdonar. Si es que esta restitución tiene que ver con alguna persona que no hemos perdonado. Mujer, usted tiene que perdonar incluso a Dios de que le haya permitido vivir lo que ha vivido. Usted tiene que perdonar a Dios, a las personas que la han traicionado, a las personas que no le ayudaron como usted quisiera. Sí tenemos que perdonar. Y la otra vez veía un simbolismo muy, muy padre de una persona. La falta de perdón es como si usted agarrara una mochila llena de piedras y usted anda con la mochila para todos lados. Para el baño, si se va a bañar anda con la mochila, si se va a la tienda anda con la mochila, si se va a dormir va con la mochila, si usted va a donde sea, ahí va con la mochila llena de piedras. Así es la falta de perdón. Es un peso que no debemos de cargar. Y yo sé que hay ofensas chiquitas, hay ofensas muy grandes, pero el Señor nos puede ayudar, de verdad el Señor nos puede ayudar a perdonar, y que tú veas que las muchas personas que te ofenden no saben realmente lo que hacen. Así que yo te invito a que te pongas de tu parte en eso, que te liberes de la amargura. No nada más si te lastimaron, la amargura de las dificultades, porque cuando vivimos dificultades sí nos amargamos. Y luego si a la otra le va bien, sí da coraje. O sea, si a nosotros no nos va bien y a tu amiga le está empezando, o sea, si a las dos les va bien, qué padre. O sea, qué suave, ¿no? Celebramos las dos. Pero si a ti te está yendo mal y a ella bien, sí, hay que ser realistas. Sí puede llegar la envidia, sí puede llegar la amargura. O decir: Señor, ¿por qué ella sí y yo no?
Porque ella sí, yo no. Porque ella sí se casó y yo no. Porque ella sí tiene pretendientes y yo no. Porque ella le fue bien, porque ella ya tiene su casa y yo no. Puede venir la amargura y hay que cuidar nuestro corazón porque el Señor también te quiere dar a ti. El Señor también te quiere restituir. Es bien importante guardar el corazón. Pero si tú no te amargas, si tú esperas, si tú cuidas tu fe, como dice el apóstol Pedro, que es más preciosa que el oro, yo te aseguro que vas a ver la restitución del Señor en tu vida. Yo te aseguro que el Señor te va a sorprender con bendiciones abrumadoras. Abrumadoras. Que hace decir, Señor, no sé cómo le voy a hacer con la bendición. No sé cómo le voy a hacer con esto tan bueno que me está sucediendo. Así fue la bendición abrumadora de José. Imagínense, cada día acostumbrado a estar en la cárcel y de repente el faraón te mandó llamar. El copero ya se acordó de ti. Vas a interpretar un sueño de faraón. Dice en la Biblia que bañaron a José, lo afeitaron, lo prepararon. Ahora sí que era el momento que él tanto había esperado y el chavo supo aprovechar su oportunidad. El hombre de Dios, el profeta, dijo: yo voy a aprovechar esta oportunidad y si voy a interpretar los sueños, los voy a interpretar bien, en el nombre de Jesús. Y el Señor le dio gracia, el Señor le dio favor. José, en la cárcel, lejos de su familia, tuvo sufrimiento, un sufrimiento muy presente, hasta que vino una restauración completa a su corazón. Y yo quiero que leamos Génesis 41, versículos 50 al 52. Dice: y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On, que fue su esposa. Dice: y llamó José el nombre del primogénito, ¿cómo es? Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y yo quiero hacer énfasis en Manasés. Dios me hizo olvidar. Dios lo hizo olvidar. ¿Sabes qué es lo único que va a hacer que tú olvides lo malo que te ha pasado? Que Dios te bendiga muchísimo más de lo que sufriste. Yo creo que así se me puede olvidar todo lo malo, ¿verdad? ¿Cómo se te olvida lo malo cuando Dios te compensa con algo muchísimo mejor? Que te digas: ya se me olvidó todo lo que lloré, ya se me olvidó todos los traumas, ya se me olvidó todo lo que sufrí, porque es tanta la bendición, Dios, es tan abrumador tu respuesta, es tan grande tu bendición, que ya se me olvidó, ya, ¿cómo estuvo? Ya no me acuerdo ni cómo estuvo el conflicto, ¿verdad? Así es. Así pasa, ¿no? Como la chica que tuvo un ex bien malo y se casa con un hombre bueno y ya ni se acuerda ni cómo se llamaba el ex, porque es tanta la bendición que Dios le dio que ya se le olvidaron los detalles. Antes tenía presente cada mensaje, cada cosa, cada ofensa, cada cosa tóxica que le hizo y lo tenía todo muy presente, pero cuando vino el hombre de Dios, ¿verdad? Y se casó con el correcto, ya ni se acuerda ya ni me acuerdo de qué me enojaba tanto, ¿verdad? Así es, Dios es grande. Dios es grande y Dios hace cosas así maravillosas. Dios hizo olvidar a José y lo que él vive estuvo muy feo. Las bendiciones abrumadoras de Dios nos van a ayudar a hacer olvidar. José ya se sentía restaurado y todavía no pasaba lo mejor. O sea, todavía José no veía el sueño de las estrellas que se inclinaban ante él, todavía no pasaba. Y José ya había dicho: Dios me hizo olvidar la casa de mi padre. ¿Cuántos hermanos tenía? Ya no me acuerdo cómo se llamaban. Los hermanitos. Tremendos hermanitos, ¿verdad? Sus hermanos todavía no venían a él, pero él ya se sentía restaurado. Él ya se sentía con una restitución sobrenatural de Dios. Dios
él reconocía que Dios ya había hecho cosas grandes en él le puso Manasés a su primogénito. Dios me hizo olvidar. Y yo te quiero profetizar, tú vas a tener tu Manasés. Tal vez ya estás embarazada del Manasés y no lo sabes. Tal vez ya el Manasés está en tu vientre, pero no te has dado cuenta. De repente te va a crecer la panza, de repente va a venir la bendición, de repente te quedas, estoy embarazada. ¿Qué es? Es el Manasés, es mi Manasés. Yo quiero que digas, viene mi Manasés, viene mi Manasés. Estoy embarazada de mi Manasés en el nombre de Jesús. No importa la edad que tengas, estás embarazada de la promesa de Dios. Si tienes que declararlo, viene mi Manasés. Voy a olvidar mi aflicción y voy a ver las promesas de Dios, cada una de ellas con detalle, como Dios me lo prometió. ¿A cuántas Dios les ha prometido cosas con lujo de detalle? Amén. ¿Y ya lo viste? No, pero ahí está. Tú tienes que profetizarlo. Estoy embarazada de esa promesa y va a venir. Va a venir. A lo mejor ya me dio. Hay destellos de que ahí viene esa bendición, ¿verdad? Hay gente que, a lo mejor hay unas que ya lo tuvieron, a lo mejor hay unas que aún no. Cada una tiene sus tiempos, pero tú profetízalo. Viene mi Manasés, estoy embarazada de ese Manasés. Y cuando venga esa bendición, puedes decir, Dios me hizo olvidar mi dolor y me bendijo de una manera exponencial, porque así es nuestro Dios. No hace cosas a medias. Dios no hace cosas así simples. Dios hace cosas sobrenaturales que tú te quedas, wow, o sea, ¿cómo puede ser que tú hagas esto, Señor? Qué tremendo eres, qué grande es tu fidelidad. Dios hará cosas grandes en tu vida. Te sacará con doble gozo, doble fuerza, doble influencia, doble de recursos. ¿Por qué? Porque dejarte mal contradice la naturaleza de Dios. Dejarte deprimida, dejarte sin dinero, dejarte en la quiebra, dejarte triste, dejarte derrotada, dejarte así mal, no es la naturaleza de Dios. Es imposible, no te vas a quedar así. Si así estás, ok, ese no es tu final. Dios no ha terminado contigo, Dios no ha terminado con nosotras. El Señor tiene la última palabra. Y si estamos ahorita en desánimo, en derrota, perfecto, todavía estás por gestar la bendición de Dios. No te desanimes, cuida tu corazón, alaba a Dios, exáltalo, bendícelo en la prueba, cuando no te sientas bien, cuando piensas que todo terminó, cuando piensas que ya se te secó la unción, que ya no puedes hacer más, que ya se te secó la alegría, el gozo, la belleza, la juventud, los años, que piensas, ¿y ahora qué va a pasar? El Señor no ha terminado contigo. El Señor puede hacer milagros grandes en tu vida, pero tienes que créelo, cuida esa fe, no dejes que se seque, no dejes que nada robe tu gozo, no dejes que nada robe tu gozo. ¿Por qué? Porque dejarte así no tiene nada que ver con la naturaleza de Dios. Dios restaura al doble. Viene nuestro Manasés, Dios nos va a asombrar con su bondad. Dios va a hacer mucho más de lo que hemos soñado. Hay algo en tu futuro que borrará el dolor de tu pasado. Yo quiero que lo digas, hay algo en mi futuro que va a borrar el dolor de mi pasado. Hay algo en mi futuro que va a hacer que no me acuerde más de lo que hoy me hace llorar. Hay algo en mi futuro que va a hacer que yo dance y me alegre y grite, wow, Dios, nos has asombrado. Va a ser tan grande que va a borrar las lágrimas de tu pasado. En el nombre de Jesús, inspírate en la palabra, inspírate en las historias de restauración de personas que le creyeron a Dios, porque sabes que yo vi que todas tienen algo en común. Número uno, todos los héroes de la fe que vivieron sufrimiento, Job, José, el rey David, Ruth, todos tuvieron esto en común. Número uno, vivieron un sufrimiento que no escogieron. A eso se le llama proceso. Cuando tú vives un dolor que tú no escogiste, se llama proceso. Y es algo que Dios
te metió. Estás en las manos de Dios. Estás en las manos de Dios. Y lo que Él permite, tú tienes que estar tranquila, Dios me va a sacar. Y cuando pienso en este proceso, yo pienso en esos chicos que fueron metidos al horno. Sadrac, Mesac y Abednego, los amigos de Daniel, fueron metidos en un horno que no pidieron. Y fue porque no obedecieron a Nabucodonosor y los metieron con el horno bien caliente, bien caliente. Bien caliente. Y dice en la Biblia que ahí estaba Nabucodonosor y vio que no eran 3, vio que eran 4. Y el cuarto era semejante a hijo de los dioses. Era el mismo Jesucristo. Era el mismo Jesucristo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y ahí estaba el ángel de Jehová con esos 3 valientes, con esos 3 amigos. El Señor está contigo en el fuego. El Señor está contigo en la llama. El Señor está contigo en el sufrimiento. El Señor no te va a dejar, te está procesando porque va a hacer cosas grandes con tu vida. El Señor va a hacer cosas grandes contigo. Todas estas personas vivieron un sufrimiento que no escogieron. No tomaron venganza cuando pudieron. David nunca se vengó de Saúl, ¿no? Tuvieron un tiempo de oscuridad y ahí Dios restauró su corazón. A veces Dios te tiene escondida. A veces Dios te tiene así. Parece que nadie te hace caso, ¿verdad? Parece que tu esposo no te hace caso. Tú estás así llorando, contándole, tu esposo ya se durmió, ya no te escuchó. O tus hijos, ya mamá, ya. Tus amigas ya no te escuchan, pero Dios está ahí. No te sientas escondida. El Señor te escucha. El Señor sabe lo que tú estás viviendo. Y ese tiempo de oscuridad, diga, tiempo de preparación. Mi tiempo de oscuridad es mi tiempo de preparación. No soltaron su identidad. Tú tienes que tener bien presente que tus circunstancias no definen quién eres en Dios. Tu circunstancia difícil no define quién eres en Dios. Lo que define quién eres en Dios es el mismo Dios que te dio vida, que te dio amor, que te dice en su palabra, mío eres tú, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mi hija eres tú, te dice el Señor. Y eso basta. No importa lo que digan otras personas, lo que importa es lo que dice su palabra. ¿Quién soy? Yo soy escogida, soy su hija. Dios tiene planes conmigo. Estas personas esperaron en Dios y llegó la restitución al tiempo de Dios. Y muchas veces lo queremos adelantar, pero va a ser cuando Dios vea que estás lista para recibir esa restitución. Porque si no la da antes y no estamos listas, no la vamos a soportar. Porque tienes que saber, esa bendición abrumadora que viene para ti, tienes tú que estar lista para abrazarla, para retenerla, para que se haga un legado en tu vida. Cuando el sufrimiento no fue elegido como el de José, pero el corazón es guardado en Dios, Dios mismo se encarga de restituirte. Dios mismo se encarga de restaurarte. Dios mismo se encarga de consolarte. Dios mismo se encarga de levantarte. Hay batallas que a veces perdemos, no porque el enemigo sea más fuerte, sino porque no conocemos las leyes espirituales que nos dan derecho a vencer. Como veíamos lo de la doble honra, son leyes que por falta de conocimiento el enemigo nos roba la paz. El enemigo a veces nos roba la salud, la familia, las finanzas, pero hoy Dios quiere revelarnos esta ley espiritual poderosa, y es esta, la ley de la restitución. El Señor nos va a restituir, y como yo les decía, vamos a pelear en oración esa restitución todos los días. Dile, Señor, restáurame, restitúyame con doble honra. Doble fue mi vergüenza, pues doble será la honra en el nombre de Jesús. Dice en su palabra que entremos confiadamente, que dice, ante el trono de la gracia, y ahí hallaremos el oportuno socorro para nuestras vidas. Y si el enemigo te ha robado la paz, y si el enemigo te ha robado la alegría y te ha robado
cosas valiosas, si el enemigo te ha robado, tenemos el derecho de reclamar restitución. Sí lo tenemos. Tenemos el derecho. Por cada cosa que perdiste, Dios tiene preparado algo mayor. Solo tienes que creer. Dile: te creo, Señor. Te creo, te creo, te creo. Sé, Señor, que aunque permitiste cosas en mi vida, aunque permitiste cosas que yo no elegí, tú tienes una restitución, porque voy a ser testimonio de que tú haces cosas grandes, de que tú restauras. Me harás un testimonio vivo de tu fidelidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí donde estás, yo quiero que oremos. Tal vez lo que tú estás viviendo es una montaña muy grande. Yo quiero que cierres tus ojos. Visualiza la situación que estás viviendo. Puede ser económica, emocional, no lo sé. Tú y el Señor la saben. Puedes tener delante de ti una montaña enorme que tú dices: Dios, ¿cómo tú vas a derribar esto? Y mientras piensas en esa circunstancia, yo te voy a leer Zacarías 4:7. Dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Señor, ahora en el nombre de Jesús, cualquiera que sea la montaña, ahora declaramos que esa montaña se hace llanura, se hace plana. Esa montaña, esa circunstancia imposible de resolver, en el nombre de Jesús hoy profetizamos que esa montaña se convierte en llanura, así como dice Zacarías 4:7. Tú convertirás mis montañas, tú convertirás esta oposición en tierra plana, y no veré más esa montaña, porque por medio de la fe esa montaña se convierte en llanura, se convierte en un terreno plano. Una montaña, ¿acaso puede reducirse a llanura? Así es. Aquí dice en tu palabra, lo profetizamos, lo visualizamos en el nombre de Jesús. Y yo quiero que visualices esa montaña haciéndose llanura. Esa montaña que tú ves, que tú dices: no hay manera en que Dios lo vaya a hacer. Sí hay manera, porque Dios es todopoderoso. Tú ves esa montaña y dices: no hay manera, no entiendo cómo yo voy a adquirir esa casa, yo no sé cómo voy a adquirir eso que necesito, yo no sé cómo esta persona va a cambiar, yo no sé cómo esta circunstancia va a ser transformada. De verdad que ya perdí la esperanza. Yo quiero que veas esa montaña, y dice en su palabra: a esa montaña le vas a hablar y le vas a decir: hazte llanura. Esa montaña se mueve, esa montaña se aplasta, esa montaña deja de ser algo alto y comienza a bajar, comienza a bajar, comienza a bajar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, comienza a descender, comienza a descender, comienza a bajar esa circunstancia difícil. Toma aliento tu corazón, mujer. Sí, espera en Jehová, porque de Él es tu esperanza, de Él es tu salvación. Que tu corazón tome aliento esta tarde, para que puedas enfrentar toda circunstancia difícil que se ha presentado delante de ti, del cual no has tenido control. Pero te dice el Señor: mía es la batalla, mía es la batalla. Tú no tienes que ganar ninguna guerra, tú no tienes que ganar ninguna batalla. La batalla es del Señor, la batalla es del Señor, y Él tiene todo bajo su control. Verás la gloria de Dios, verás las respuestas del Señor, verás las bendiciones abrumadoras que el Señor tiene para ti. Visualiza esa montaña en el nombre de Jesús, y hoy profetizo que toda circunstancia difícil se va en el nombre de Jesús. Toda dureza de corazones, Señor, trata con los matrimonios, Padre, trata con las relaciones, Señor, trata con los problemas económicos, trata, Señor, con los problemas de salud, Padre, problemas emocionales, Señor, depresiones, tristezas, decepciones, Padre, enojos no resueltos, resentimientos. Padre de la gloria, tú eres el que va a responder. Tú conoces a cada mujer,
Tú conoces sus montañas, tú conoces sus batallas. Y ahora nos dice, ya no peleen las batallas, yo las voy a pelear por ellas. Yo las voy a pelear por ellas. Señor, que venga la paz a cada corazón. A cada corazón por medio de la fe. Yo profetizo que cada montaña se hace llanura. Vamos, háblale a tu montaña. Te nos quedan unos minutos. Vamos, comienza a levantar tu voz. Comienza a hablarle ese problema. Dile, montaña, te haces llanura. Montaña, te aplastas. Montañas, te quitas. Montaña, te echas. Te vas de ese lugar en el nombre de Jesús. Te conviertes en llanura. No veré más montañas, veré un terreno plano, allanado. En el nombre de Jesús, el Señor me allana el terreno por medio del poder del Espíritu de Dios. Yo comienzo a ver respuesta divina. Declaramos la restitución al doble, al doble, al doble, al doble, en el nombre de Jesús, porque tú eres experto, Señor, en darnos nuevos comienzos. Tú eres experto en restaurar nuestras vidas, Señor. Tú eres experto para levantar a tus hijas, aquellas que se humillan serán exaltadas. Dice en tu palabra, humíllate bajo la mano poderosa del Señor y Él te exaltará cuando fuere tiempo. Tú verás la mano poderosa de Dios exaltarte, levantarte, y las personas no te van a reconocer, no te van a reconocer, porque será tan grande la investidura en ti de gobierno, de favor, que la gente dirá, oh, no te reconocía. Qué cosas tan grandes ha hecho el Señor contigo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si vienes por primera vez a una iglesia, yo quiero decirte que desde el principio de la creación el pecado entró por medio de la desobediencia del hombre hacia Dios. Por lo tanto, hubo una separación entre Dios y el hombre. Pero dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si esta es la primera vez que vienes a una iglesia, te quiero decir, Jesucristo es el regalo de Dios Padre que envió para que recibieras vida eterna. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando tú reconoces que Jesús es tu Salvador, recibes vida eterna. Cuando esa vida te trae paz, es una vida nueva. Es una paz que, a pesar de tener problemas y tribulaciones, tu alma recibe salvación. Y si tú quieres hacer esta oración, yo te pido que repitas después de mí. Vamos a hacerla todas para que las que vienen por primera vez también la hagan junto con nosotras. Padre Celestial, gracias te doy por tu Hijo amado Jesús. Reconozco que Él es el camino, la verdad y la vida, y que no puedo accesar al Padre si no es por Él. Perdona mis pecados. Hoy vengo ante el trono de la gracia para pedirte socorro para mi vida. Te entrego mi vida, Señor, mi corazón. Te hago, Señor, de todo mi ser. Gracias por tu salvación. Gracias por tu vida eterna. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, y que a partir de hoy Cristo sea formado en mí. Que quites el corazón de piedra y me des un corazón de carne, para que ande conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Amén y amén. Dale un aplauso a nuestro Dios. Estamos embarazadas de nuestro Manasés. Vamos a ser restituidas y el Señor va a hacer grandes cosas